En este video les explicaré cómo crear funciones propias en Octave, ¿ya? Entonces, estoy empezando con este ejemplo, que es el de Fibonacci, donde recuerden que nosotros en un video anterior definimos la secuencia Fibonacci, primero definiendo dos valores iniciales, Fibonacci de 1 y Fibonacci de 2, y después usamos un for para simplemente iterar, en este caso, por ejemplo, del 3 al 20, para calcular el número 20avo de Fibonacci. ¿Ya? Entonces está en un video anterior, así que no voy a entrar en tanto detalle de cómo hacer esto. ¿Ya? Ahora, si yo llego y ejecuto estas instrucciones, entonces solamente voy a calcular hasta el número 20 de Fibonacci. Y si quiero calcular al número 50, tengo que modificar esto, volver a ejecutar este código, y ahí puedo seguir ejecutando una y otra vez este código, pero cada vez modificando acá manualmente el número hasta el cual voy a calcular esta secuencia, ¿ya? Entonces, Octave también trae una forma de generalizar un poco los programas que estoy escribiendo, donde teníamos en un video anterior un gráfico simple, pero hay ciertas cosas que a veces yo quiero pasar como un parámetro, por ejemplo, ejecutar todo este pedazo de código bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que aquí vamos a definir el número como una constante, ¿ya? Entonces, la forma de hacer esto es bastante simple. Vamos a escribir la palabra function para decirle a Octave y MATLAB que vamos a crear una función. Y en este caso, esta función calcula, por ejemplo, mi Fibonacci. Siempre le estoy poniendo mi a las funciones simplemente para no sobreescribir las funciones que ya existen en Octave, porque si ustedes crean una función que se llama igual a una función de Octave o de MATLAB, Octave va a usar su función en vez de la original. Así que por si llegara a existir una función que se llama Fibonacci, estoy creando una que se llama mi Fibonacci para no preocuparme de eso, ¿ya? Y como les dije, en este caso, quiero poder cambiar acá esto sin tener que estar cambiando el archivo, guardando el archivo, cambiando el archivo, guardando el archivo. Entonces, en realidad, lo que vamos a crear es una función que desde la línea de comando vamos a poder ocupar. Y acá le vamos a dar, por ejemplo, el n, que va a decir hasta dónde tiene que llegar esta iteración, ¿ya? Y entonces, acá en vez de que sea 20, que está en duro aquí codificado, esto va a ser hasta n, y aquí simplemente vamos a poner un end, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que recordar es que todo lo que está entre function y end del function, ¿ya? Solamente existe dentro de la función. Entonces, en realidad, alguien que ocupe esta función quiere saber cuál es el valor 20 de Fibonacci. Entonces, tenemos que o devolver, por ejemplo, el vector que calculamos, este vector fib, o en este caso fib de 20, que es lo que vamos a calcular en este caso, ¿ya? Entonces, tienen que decidir qué cosas quieren retornar. Por ejemplo, podríamos decir que queremos retornar todo el vector, y en ese caso vamos a poner que la función se llama mi Fibonacci, recibe un valor de n, que nosotros lo hemos puesto acá en el límite para saber hasta dónde calcular el número de Fibonacci. Y después de eso, lo que va a retornar esta función, o sea, lo que va a recibir el usuario al ejecutar esta función, es el vector fib que estamos calculando acá. Ya que ven, si yo lo resalto, aparece en todas partes de los cálculos. Es el vector que estoy calculando y es lo que se le va a retornar al usuario cuando ocupe mi función, ¿ya? Entonces ahora voy a abordar esta función, y acá hay algo súper específico de Octave y de MATLAB, que en realidad las funciones que van a ocupar, que van a definir ustedes, tienen que quedar definidas en un archivo que se llame igual a la función, ¿ya? O sea, si ustedes quieren ocupar una función que ustedes definieron desde la línea de comando, tienen que llamarla o sea, ponerla dentro de un archivo que se llame exactamente igual a la función, ¿ya? Porque de esta forma Octave y MATLAB ven que la función existe. Entonces, en este caso, mi función se llama mi Fibonacci, así que lo quiero guardar en un archivo que se llama mifibonacci.m. Vamos a poner guardar, ¿ya? Ahora, igual que los scripts, tienen que preocuparse si ustedes van a ocupar una función que ustedes definieron, que el archivo donde definen la función esté dentro del directorio en el cual están, el file browser me muestra los archivos que tengo en este directorio, pero necesito que el directorio actual, el current directory, esté apuntando hacia el directorio donde está este archivo, ¿ya? Entonces ahora voy a ir a la ventana de comandos y voy a escribir, por ejemplo, mi Fibonacci,
Y ahora no voy a ocupar simplemente el nombre del archivo, como lo hice con el gráfico simple, que era un script, sino que acá, por ejemplo, le voy a decir que me entregue el número 20 de Fibonacci, ¿ya? Porque recuerden que nosotros, en este caso, creamos una función, y esta función en este caso tiene un parámetro, que va a ser este n, que se va a poner en ese lugar, en este código, o sea, en este caso va a ejecutar este for hasta calcular el número 20 de Fibonacci, ¿ya? O sea, el número enésimo de Fibonacci, y en este caso estoy ocupando esta función diciéndole que ese n va a valer 20, ¿ya? Entonces, en este caso también me muestra todo este resultado porque yo puse que lo que iba a recibir de vuelta era todo este vector Fibonacci. Entonces, como no lo guardé en ninguna parte, recuerden que si ustedes no guardan el resultado de la función en alguna parte, queda en el ANS, ¿ya? Pero lo que puedo hacer es guardarlo yo en un vector. Fíjense que acá no aparece el vector Fibonacci. Como les dije, todo lo que crean dentro de esta función solamente está dentro de esta función. Así que aquí yo podría decir que, por ejemplo, un vector f va a ser igual al resultado de ejecutar esta función Fibonacci, en este caso con 20, y le voy a poner el punto y coma para que no se vea el resultado al tiro. Y fíjense que entonces ahí aparece este vector f que tiene los primeros 20 números de Fibonacci, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo hago f de 20, ese es el 20º número Fibonacci. Pero la gracia de esto es que ahora, por ejemplo, quiero calcular los primeros 30 números de Fibonacci, y entonces ahora puedo simplemente volver a ejecutar la función, y fíjense que acá esta variable f ya no es de 1 por 20, es de 1 por 30, ¿ya? Y yo puedo preguntar cuánto es f de 30. Entonces ahí vemos que en realidad se actualizó el valor de f, dado que ejecuté de nuevo la función, y fíjense que ahora lo puedo ejecutar con 20, con 30, puedo volver a crearlo, por ejemplo, con 35, no quiero ir demasiado para arriba porque Fibonacci crece bastante rápido, pero fíjense que esto puedo hacerlo una y otra vez sin volver a modificar el código, y va cambiando las dimensiones de este vector f, ¿ya? Ahora, a veces no va a ser tan útil entregar todo el vector de Fibonacci, y, por ejemplo, lo que queremos retornar es solamente un valor de ese vector. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que queremos entregar una respuesta, y esa respuesta va a ser, por ejemplo, Fibonacci de n, ¿ya? Solamente queremos entregar el último valor de ese vector, ¿ya? Entonces acá ya no vamos a entregar todo el vector fib, sino que vamos a entregar solamente el valor res, y fíjense que ahora tengo que guardar este archivo para que se actualice la definición de la función. Entonces fíjense que ahora lo que estoy entregando es este valor res, que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, yo le puse res por respuesta, y en este caso no voy a asignar todo el vector de Fibonacci, no estoy entregando todo el vector de Fibonacci de vuelta al usuario, solamente le estoy entregando un valor de este vector, que es el enésimo, ¿ya? Entonces volvemos a la ventana de comandos, y vemos que, por ejemplo, ahora f lo vamos a guardar como mi Fibonacci de 35, y fíjense que antes de ejecutar la función tenemos el valor anterior, que era de 1 por 35, que correspondía a esta ejecución de la función, pero ahora lo voy a volver a ejecutar, y vemos que en realidad f ahora es un valor de 1 por 1, y tiene el valor del iésimo, en este caso el enésimo en realidad, y es el n igual 35 de Fibonacci, ¿ya? Y puedo, por ejemplo, decir que quiero el número 20 de Fibonacci, y de nuevo va cambiando el valor de acuerdo a lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, fíjense que una función me da una forma de ponerle un nombre a una serie de instrucciones, donde tengo que preocuparme de saber cuáles son los valores iniciales que necesita este código para funcionar, y puedo de esa manera generalizar un poco este código para que no tenga que modificarlo cada vez que lo que quiera ocupar, sino que en realidad dejarlo en función de estos parámetros, y así desde la ventana de comandos, cada vez que necesito modificar esos parámetros, lo modifico directamente al ocupar la función y no cambio la definición de la función.